quisiera ver las crisis como una oportunidad, pero no tengo idea cómo hacer eso. Ay, es que la verdad quisiera ver esa situación difícil como una oportunidad de algo, pero no puedo. Necesito ayuda. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy tú y yo resolveremos juntos la siguiente pregunta. ¿Cuándo las crisis pueden ser una oportunidad? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para tú y yo aprender juntos de este tema. ¿Listo? Me alegra encontrarte aquí porque significa que estás interesado en seguir nutriendo tu mirada para entender y saber manejar las situaciones de crisis o difíciles desde un lugar cada día más consciente. Entonces, me encanta que estés aquí porque significa que te estás sumando a esa familia que desea cambiar su mirada de esas situaciones difíciles. Hoy entonces, como puedes ver, vamos a aprender a ver esas crisis como una oportunidad. ¿Cuándo se pueden volver una oportunidad? Y por eso entonces vamos a desarrollar este tema alrededor de 3 claves. Clave número 1, las crisis que se acepta vivir. Quise nombrar esta clave número 1 así porque en realidad hay ciertas crisis normativas que llamo yo, que en realidad no son tan agradables para algunos, pero pues son inevitables vivirlas, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que este es un ejemplo que trasciende fronteras y es la muerte de un ser querido, ¿no? ¿Cuánto sabemos que va a suceder? Lo sabemos desde hace bastante. ¿Cuántos queremos que suceda? Es otra cosa, ¿no? Si se hiciera una encuesta, seguramente a nivel mundial, la mayoría desearía no ver pasar por la muerte de sus seres queridos, ¿no? Entonces, cuando hablo de esas crisis que se acepta vivir, ¿por qué te pongo el ejemplo de la muerte de un ser querido? Porque en realidad, uno, es una crisis normativa. Que igual de crisis normativas aquí te comparto más, pero que es importante. En mi workshop Guiando Caminos revisamos eso un poco más, pero básicamente esas crisis normativas son esas situaciones esperadas, ¿sí? Que en realidad nos damos cuenta, ok, pues a veces no es tan agradable vivirlas, pero sabemos que van a suceder, porque son propias de la naturaleza. Hay nacimiento, hay muerte, es un ciclo que se cierra, ¿no? ¿Y por qué son esas crisis que se acepta vivir, esas crisis normativas o esperadas? Porque, digamos, dependiendo de la madurez que tengamos, llámese en infancia, en adolescencia, que recordemos que ese cerebro está inmaduro, que igual de eso puedes revisar aquí abajo que te comparto información. Ya más adelante entonces, poco a poco, aprendemos, ok, a entender temas como la muerte y otro tipo de temas, pero entenderlo no significa asimilarlo con facilidad cuando lo oyes directamente. Recuerdo mucho que, si bien sabía yo, hace unos años, 6 años y un poco más, que mi papá iba a morir pronto por su problema de salud que tenía en ese momento, que era Parkinson, no voy a decir que en los últimos meses fue agradable esa sensación cuando sabía que eso era inevitable y estaba muy cerca. No lo fue. Y cuando sucedió, pues menos, ¿no? Entonces, claro, ¿se aceptan vivirlas? Sí. No voy a decir que se aceptan así, porque depende de nuevo del nivel de madurez. No es lo mismo, por ejemplo, entender un divorcio y aceptarlo para un niño. No es lo mismo para un adolescente, no es lo mismo para un adulto, no es lo mismo para un adulto en edad media, no es lo mismo para un adulto mayor o que está en vejez. Son 5 momentos de la vida diferentes, por tanto, por su nivel de madurez o inmadurez. Niñez y adolescencia, nivel de inmadurez en su cerebro. Y ya en adultez, desde los 25 años, pues ya cierto nivel de madurez y ciertas experiencias que se van sumando, ¿no?, a la vida, que transmiten, ok, es que hay que aceptar ciertas cosas, ¿no?, que a veces no son tan agradables, pero hay que aceptarlas, ¿sí?
importante tenerse en cuenta. Clave número 2. Beneficios de las oportunidades en cada crisis. Pienso que adquirir habilidades, porque digamos, a veces hay ciertas situaciones que suceden en la vida que nos enseñan a cambiar la mirada. No se ve igual al papá y a la mamá cuando viven juntos en armonía que cuando papá y mamá viven juntos y están totalmente en conflicto. Claramente para ese niño o para ese adolescente puede que sea mucho más nutritivo tener a papá viviendo en un hogar, mamá viviendo en otro y él viviendo en alguno de esos dos lugares y visitando constantemente a su otro cuidador, ¿no? Un beneficio de esas oportunidades pienso que es la adaptación, ¿no? Nos ayuda a adaptarnos al cambio, ¿no? Porque el cambio es inevitable y así como físicamente en nuestro exterior cambiamos, internamente en nuestros diferentes sistemas también cambiamos, en nuestra forma de ver el mundo, en nuestros pensamientos, nuestras emociones, de cierta forma nuestros hábitos, nuestras relaciones cambiamos. Entonces siento que ayuda a adaptarnos y por tanto aprender a darnos cuenta que al estar en constante cambio no es ni bueno ni malo, simplemente sucede dependiendo de la situación que lo premie, ¿no? Por ejemplo, yo no era tan organizada en algunos aspectos de mi alimentación hasta que hubo una situación de mi alimentación que estuvo desordenada, ¿sí? Entonces me ayudó, fue una oportunidad de adaptarme y organizar mejor mis hábitos. Entonces, si te das cuenta, esas oportunidades en cada crisis tienen muchos beneficios porque te permiten crecer, te permiten ver con otras gafas. ¿Cuáles? Dependiendo de la situación. ¿Cuáles? Dependiendo del momento de día en el que esté. No son las mismas gafas, por ejemplo, que me pongo para, no sé, resolver la muerte de un ser querido ahorita que cuando era una niña o que cuando era un adolescente, ¿sí? Entonces es importante tener eso en cuenta. Clave número 3 entonces. ¿Qué nos enseñan las oportunidades de cada crisis? Pienso que las oportunidades de cada crisis o de cada situación difícil nos enseñan algo súper poderoso y es darme cuenta y que tú puedas darte cuenta aquellos aspectos, ¿cierto? Que tienes y que puedes seguir potencializando, ¿no? Aspectos, digamos, como tus fortalezas, como tus capacidades, como tus talentos, como ciertos, digamos, no sé, habilidad especial, podríamos decir como cierto superpoder, ¿sí? Que tienes y que tal vez tienes que seguir puliendo, así como en las joyerías cogen una piedra y la pulen y sale un diamante, aquí es lo mismo pero con nosotros. Las oportunidades de cada crisis ayuden a que sigamos puliéndonos, ¿sí? Pasar de esa piedra a ese diamante, ¿sí? Y seguir dándonos cuenta de cierta forma cuál es ese brillo único y propio que cada uno tiene. Y pienso que cuando nos abrimos a eso, es una puerta que jamás se cierra, ¿sabes? Tengo un ejemplo muy personal y es que desde que creé ciclo infantil adolescente hace un poco más de, digamos, un poco más de 6 años, recuerdo que han sucedido diferentes situaciones difíciles, algunas planeadas, algunas no. Y eso me ha ayudado, al comienzo, digamos, no lo entendía, pero poco a poco siento que me ayuda a conectar un poco con mi brillo único y es, por ejemplo, me ayuda mucho a potencializar, por ejemplo, el tema de mi creatividad, el tema de mi capacidad de hablar en público, el tema de mi conexión entre todo lo que voy aprendiendo y poder transmitirlo cada vez mejor. En entender un poco más a ti que estás aquí en este espacio y saber que
qué necesitas y cómo puedo ayudarte desde lo que me comentas. Entonces, siento que eso nos lo enseñan las oportunidades de cada crisis, ¿sí? Reconocer ese brillo interno, que es básicamente esos talentos con los que naciste o esas habilidades que fuiste adquiriendo a lo largo de tu vida, que son características de ti, especiales en ti, que tú brillas ahí desde un lugar muy único, muy auténtico, muy innovador. Entonces, cuando muchas veces vemos esas crisis desde un lugar como, no, es que un lugar un poco pesimista, es que es un obstáculo, me arruinó esto, me arruinó aquello, que igual de eso aquí te comparto un espacio que hice hace poco sobre ese tema, y la vemos desde ahí y nos estancamos. Pero cuando vemos esas situaciones difíciles, esas crisis, desde un lugar, ok, de oportunidades, ¿no? Desde un lugar de posibilidades, ¿sabes? Pues en realidad estás abierto a que, ok, suceda lo que suceda, puedes fluir con ello en esa situación difícil y puedes aprender a adaptarte, y eso nutre mucho tu crecimiento personal, tu crecimiento interior. Alimenta mucho tu brillo, que es como ese superpoder especial que tienes tú, que es muy característico de ti. Importante tener eso presente, ¿sí? Entonces, me gustaría entonces, para poco a poco ir cerrando este espacio, hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuándo sientes entonces que las crisis pueden ser una oportunidad para tu vida? Cuéntame aquí abajo opiniones, experiencias, incluso preguntas que tengas de este tema, y voy a estarte respondiendo a lo largo de estos días. Y para cerrar, quiero decirte, ok, es posible que cada día aprendas a ver esas crisis o esas situaciones difíciles como una oportunidad. Y poco a poco también eso te ayudará a ser el guía que tus hijos necesitan para acompañarlo en esas situaciones difíciles. Y esto es posible que lo logres gracias a mi workshop Guiando Caminos, donde te brindaré las herramientas que necesitas para lograrlo. En este momento está en su relanzamiento, en su versión renovada y totalmente mejorada y actualizada, y por eso tiene un descuento muy especial solo por algunos días. Entonces quiero compartirte que aquí en el link que te comparto abajo de este video encontrarás todos los detalles de mi workshop Guiando Caminos. Te invito y te abro las puertas para que te sumes a esta familia y puedas acompañar a tus hijos cuando vivan una situación difícil o de crisis, y ahí conocerás más detalles del descuento especial que tengo disponible hoy para ti. ¿Listo? Recuerda, accede a Guiando Caminos en el link que te comparto aquí abajo. Tú y yo entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo grande. ¿Listo? Chao.